César Vallejo es conocido por ser uno de los poetas más grandes y un escritor literario universal de las altas cumbres del Perú, creando un sinfín de poemas y libros que actualmente son muy importantes en nuestro país. Pero se preguntaron, ¿qué piensa Vallejo acerca de los niños durante los conflictos armados? En este video explicaremos todas sus dudas. Ahora les contaré sobre la vida de un enorme relacionado de la literatura peruana, César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Sus papás fueron María de los Santos Mendoza Guinero y Francisco de Paula Vallejo Benítez. Vallejo ha sido el menor de 11 hermanos. A medida que fue creciendo, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, debido a que su abuelo era un enorme sacerdote de Gallegonia, lo que marcó su formación y a la vez esto explica la existencia de su poesía de exuberante vocabulario bíblico y litúrgico. De niño, estudió en el Centro Estudiantil número 127 en su poblado natal, Santiago de Chuco, y concluyó sus estudios secundarios en la Escuela de San Nicolás de Huamanchuco en 1909. Un año después, se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por inconvenientes económicos. Después ocurrió lo mismo en 1911, una vez que se matriculó en la Universidad Nacional más grande de San Marcos en la Facultad de Medicinas de San Fernando. César Vallejo a lo largo de su vida se enamoró de varias bellas mujeres que influenciaron en su expresión de la creación de sus obras literarias. César Vallejo, uno de sus primeros amores que conoció, fue una bella jovencita llamada María Sandoval, donde Vallejo escribió uno de sus poemas Los Dados Eternos. Después de un tiempo se volvió a enamorar de una trujillana llamada Hermelinda Meli, ya que cayó a los encantos del poeta, y le escribió el poema Linda Regia, conocida como Comunión. Después de tiempo en Lima, César Vallejo conquistó el corazón de una bella jovencita llamada Otilia, y de ese amorío Otilia quedó embarazada. El poeta la amaba, pero no quería tener un hijo en ese momento, y Otilia, viendo el pajar, se alejó y desapareció con algo en sus entrañas. Luego Vallejo escribió el dulce y fantasmagórico soneto El dolor de las cinco vocales. Después de los años César Vallejo conoce a Gloria Filfar. La joven conoció al escritor a los 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Jaime Maese. Después de un año de la muerte de la esposa de César Vallejo, ellos comienzan un amorío y se casan en octubre por civil en París, 2 años después, ya que habían sido expulsados por sus vínculos comunistas, y con Giorgio pasaría los últimos años de su vida, muriendo a los 46 años. Por Europa, Vallejo pasó cosas que seguramente ni él se lo imaginaba, pero supo superarlo y salir con éxito de ello. Se alojó en Europa entre 1923 y 1938, principalmente en París. Lo comentó en su imaginario colectivo de Morir en París con Aguacero. En 1931 se trasladó a Madrid, donde fue vinculado con la intelectualidad literaria española, siendo de las más difundidas la identificación con España durante la Guerra Civil, agrupado en España aparte en este cáliz, teniendo un impacto muy fuerte en los republicanos. Asimismo, el 30 de diciembre de 1930, en medio de la etapa política convulsiva, es donde Vallejo viaja a Madrid, permaneció ahí hasta 1932. Debido a la expulsión política fue que llegó demasiado rápido. Tiempo antes ya había estado por Madrid para la publicación de su poemario Trilce. Varias versiones sobre dónde vivió Vallejo pueden afirmar que fue en un apartamento en la calle Antonio Acuña, donde frecuentaba cafés brasileños. Entre los más visitados coincidían con Bohemia y Cátedra. Puede ser visto por las calles con apariencia delgado y acompañado de un grupo de amigos. Además, en 1931 llegaba de París,
puede percibir un trato muy amable de la prensa española. Tuvo una única entrevista en el diario Heraldo de Madrid por el periodista César González. Él fue quien presentó a Vallejo como un peruano de raza pasado por Francia, sabía pelar la naranja de su verso sin poner sus dedos en ella. Eso solo fue alguno de sus elogios. También dijo, César Vallejo apreció en Trilce la precisión como principal elemento. Vallejo lideró la Guerra Civil Española. En 1936, consciente de la guerra que asolaba España, puso de lado sus diferencias y se alineó consecutivamente con la causa republicana. Como distinguió su uso español, también estaba interesado en conocer el resultado de la guerra, la firme convicción de que la cooperación de todos, por pequeña que sea, es fundamental para la causa republicana. Finalmente, tras volver a París, su amor por España estuvo en los últimos días de su vida. Luis Eduardo Cárcel redactó en sus memorias que tras conocer al poeta quedó asombrado por la actitud, intensidad y fervorosidad con la que Vallejo defendía España, mientras que Rafael Alberti mencionó su afecto por España es inhabitual entre los latinoamericanos, y fue tan fuerte que escribió España aparte de mí este cáliz, un libro excepcional. César Vallejo escribió España aparte de mí este cáliz con la finalidad de dar a conocer una lucha política por los derechos de los campesinos. Según Gutiérrez Girardot, menciona que no solo hace una concepción monolítica marxista-leninista, sino que también hace un enfrentamiento a su compromiso político. Según los críticos Paoli y Stephen Hart, mencionan que algunos versos están inspirados en el libro de Isaías, dándose cuenta que Vallejo solo quiere justicia y libertad para todo el mundo. Agregando que también se da una oración cristiana, o como se llama, la letanía, que se hace invocando a Jesucristo, a la Virgen o a los santos, para luego dar una repetición que se llama construcción paralelística de tipo anafórico, que lo estudió el crítico peruano Mario Castro, resaltándolo como uno de los mejores versos en la poesía. Vallejo nos reflexiona en su poema España, aparta de mí este cáliz, en rechazo hacia la guerra, ya que ello trae consigo muchas consecuencias, tales como muertes, heridos y lugares devastados. Asimismo, nos demuestra su interés por los niños, porque ellos no tienen la culpa de lo que sucede. Sin embargo, son ellos quienes tienen que recibir y asumir los efectos que la guerra produce, viviendo por encima de ella, ya que son parte de las nuevas generaciones, considerándolos el futuro y esperanza para hacer un cambio y lograr construir un mundo mejor. En la actualidad, en muchas de sus declaraciones, el CICR alude a la protección de los años afectados por los conflictos armados. Por ejemplo, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo: deseamos que la sesión extraordinaria de la Asamblea General, que se centrará en el seguimiento de la Cima Mundial para los Niños, haga que los estados se comprometan de manera firme y concreta. El CICR desea retirar aquí su voluntad y su disponibilidad para cooperar en esta tarea con los estados, las organizaciones internacionales y otras organizaciones inmunitarias. Bueno, le vamos a hacer una entrevista a la señorita Catherine Cargoscaso y la primera pregunta es: ¿usted sabía que César Vallejo escribió el cuento llamado Paco Yunque, donde denuncia la discriminación por las clases sociales? Sí sabía que Paco Yunque fue escrito por César Vallejo. Lo supe desde que lo leí cuando estaba en la secundaria. Aprendí ahí qué es lo que quería reflejar César Vallejo a través de esta obra, que es los conflictos de las clases sociales y qué puede suscitar en la vida de las personas. Es una bonita obra y sí, me alegra mucho haberla conocido en su momento. ¿Cree que este problema aún se ve reflejado en la sociedad? Definitivamente estos casos todavía abundan en nuestra sociedad. Sin embargo, creo que hay un gran avance en el hecho de que ya no se normalizan estas cosas. Pero como digo, ¿no? Todavía existen estos casos. Claramente vemos en las noticias cuando personas
humillan a otras personas simplemente porque son de otras clases sociales, o a los niños dentro del colegio porque simplemente quizás no tengan la misma economía que otras personas, se le discriminen por determinados hechos. Y así en el trabajo, en el colegio, como lo decía, o también en el barrio. En general, en todos los lugares todavía existen casos de bullying por temas socioeconómicos. Sin embargo, creo que hemos dado un gran avance en que las personas ya no normalizan esta situación, más bien la denuncian. Y ahora con la tecnología de hoy por hoy, cuando uno ve ese tipo de casos, lo que hace es grabar y pues evidenciar a través del público, ¿no? Para que estas cosas ya no vuelvan a suceder. Entonces creo que estamos avanzando, pero todavía existe. ¿Alguna vez usted ha sido testigo de estas escenas? Felizmente a mí no me sucedió esta situación. Sin embargo, sí conozco a un pariente cercano que le ha pasado esto, que es algo muy feo. Y fue porque él llegaba de provincia, sus padres no tenían mucho dinero para comprar uniforme nuevo o mochila nueva, y entonces iba con las cositas que uno se le daba, y por ahí que estaba rotito por un lado u otro. Y recuerdo que al día siguiente llegó llorando y triste, ¿no? Llorando total porque sus amigos se habían burlado de él, porque su mochila estaba rota por algunos lados y que su uniforme no se veía nuevo. Entonces, lo primero que recuerdo que hizo su mamá fue conversar con él y explicarle que no se deje influenciar por las burlas que recibía, porque al final lo más importante era lo muy inteligente que él era y lo muy buena persona que él era, ¿no? Y entonces creo que la comunicación le ayudó muchísimo a superar ese momento, y definitivamente su mamá fue al colegio a conversar con los profesores y también conversar con los niños, ¿no? Porque a veces los otros niños simplemente adoptan actitudes que ven dentro de su familia. Entonces creo que si a ellos se les enseña desde niños a que estas cosas no son buenas para ellos, quizás puedan sus padres también adoptar buenas actitudes, ¿no? Entonces, en general, sí existe, lo he vivido, y la obra de César Vallejo nos muestra a través de Paco Yunque que el bullying existe, y bueno, actualmente existe el bullying por infinitas cosas, pero el bullying por el tema socioeconómico aún existe, y Vallejo lo refleja de una forma lo representa muy bien, y creo que este libro serviría a muchísimos para que puedan aprender y pues puedan enseñar a los demás, a sus hijos, a sus amigos, a sus conocidos, a que estos temas son importantes de tratarlos, y pues que puedan y podamos avanzar como sociedad, ¿no? Eso nos ayuda mucho el libro. Gracias. Concluimos que Vallejo en este poema demuestra esperanza y compromiso, obteniendo así una España mejor, demostrando sentimiento patriótico y sufrimiento ante el deber de luchar por un territorio patrio. Desafortunadamente, César Vallejo no se hizo famoso hasta después de su muerte. Vivió en París, con los bolsillos vacíos y un futuro incierto. Escribió muchas obras de gran importancia en el panorama poético internacional en la ciudad francesa, aunque no fue publicada hasta después de su muerte, sin perder la experiencia de vivir en París.